Hola, aquí les habla el pastor Phil de la iglesia Bread of Life Church. Bienvenidos a nuestro programa, a nuestro estudio bíblico hoy día jueves. Es un placer poder venir por medio de las redes sociales para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. A todos nuestros hermanos y miembros de la iglesia Bread of Life de la ciudad de Lake Elsinore, bienvenidos. Dios les bendiga. Les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que estén bien y bendecidos de parte del Señor. Esta es nuestra última semana en la cual estamos terminando nuestro 21 día de ayuno y oración. Este domingo que viene les animamos, estemos en la casa de Dios a las 8 de la mañana para estar en oración y después tendremos un desayuno y tendremos nuestro servicio, pero les esperamos a las 8 de la mañana para terminar nuestro ayuno en oración. Nuestro servicio es a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. 8 es la oración, a las 9 es nuestro servicio en español y a las 11 es nuestro servicio en inglés. Así que les invitamos, vamos a tener un glorioso día en el Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor en este día. Estoy emocionado de nuestra plática, nuestra enseñanza de esta tarde. Y está en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 3, que dice así: a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. El título de nuestro mensaje, nuestra plática en esta tarde es Sintonizando nuestro oído para escuchar a Dios. Sintonizando nuestro oído para escuchar a Dios. El Dios que servimos es un Dios que siempre está hablando. Aún desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia. En el principio de la Biblia, capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios comienza a hablar y cosas comienzan a aparecer, comienzan a existir, porque es un Dios de creación, poder con creación. Y es un Dios que siempre está hablando porque su palabra tiene poder. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor, que dice el Señor: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, nos está invitando a escuchar y está diciendo: el que tenga oído. Si usted tiene oído, escucha. Todos tenemos la capacidad. Si tenemos oídos, todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora, mi punto es esto: que todos oímos, la mayoría podemos oír, pero no todos estamos escuchando. No todos estamos haciendo el esfuerzo de escuchar a Dios. Escuchamos muchas voces, pero a veces no podemos distinguir la voz de Dios. Y en esta tarde de eso es lo que queremos hablar, que tenemos que sintonizar, ¿verdad? Tenemos que buscar de conectarnos y reconocer la voz de Dios en nuestras vidas, porque no es fácil a veces escuchar la voz de Dios, entender la voz de Dios. Y es lo que quiero que en estos días que hemos estado en ayuno y oración, que sintonicemos nuestro oído, que tomemos ese tiempo. Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú ocupas decirme? Te oigo, pero te ocupo escucharte, ponerte mi atención. Interesante que Jesús usa esta ilustración porque él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas. Y la Biblia dice que Él va por delante, nunca viene por detrás, va por delante dirigiéndonos, guiándonos.
Y si algo ocupamos en estos tiempos, es la guianza, la dirección de Dios para poder navegar durante estos tiempos difíciles, poder navegar por este mundo difícil. Ocupamos escuchar la voz de Dios para movernos hacia adelante. La Biblia dice que las ovejas conocen su voz y se mueven cuando Él las llama. Dice la Escritura, y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Muy interesante de usted y yo poder conocer la voz de Dios. El libro de Proverbios, la palabra de Dios dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. Antes de salir de nuestra casa, a nuestro trabajo, o llevar a nuestros hijos a la escuela, o irnos nosotros al estudio, a la escuela, a la universidad, creo que es de importancia fuera de beneficio para cada uno de nosotros buscar de conectarnos con Dios y buscar la guianza, la dirección de Dios, porque Él va delante de nosotros seguir su voz, porque la Escritura dice, y Él te llevará por el camino recto, ¿verdad? Tenerlo al Señor presente, en otras palabras, escucharlo, ver las señales, escuchar la señal de Dios, la dirección de Dios para nuestras vidas. Mira, Dios siempre está hablando en nuestras vidas, pero ocupamos nosotros apagar, poner en pausa, ¿verdad? El sonido de todo el mundo, hay muchas voces, hay muchas cosas que nos están llamando, tratando de agarrar nuestra atención. Y tenemos que saber qué es lo que tenemos que apagar y que tenemos que subir al volumen y sintonizar nuestro oído a la voz de Dios. Si la palabra del Señor dice, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Tenemos oído? Entonces hay que escuchar, porque Dios siempre está hablando. Él está hablando en nuestras vidas. Mire, mi punto es Dios no tiene problema para hablar. Nosotros tenemos el problema de escuchar, porque Dios siempre quiere compartir. Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. Y en una ocasión, Jesús comparte una parábola y Él dice que salió el sembrador a sembrar y la semilla cayó en buena tierra y otra en no buena tierra, mala tierra. Que cayó entre las piedras, cayó al lado del camino. Pero la palabra del Señor nos dice que la semilla es la palabra de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la voz de Dios. Y el terreno viene siendo nuestro corazón, porque Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 8, versos 5 al 8, dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó, produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oído para oír, que oiga. Y la cosa, el punto es que no siempre estamos escuchando a la voz de Dios. Sin embargo, Dios siempre está hablando. La palabra de Dios tiene potencial para hacernos crecer y madurar y producir. La semilla de la palabra de Dios, la voz de Dios, no tiene ningún problema para producir algo, pero el problema está donde cae. Y si la palabra cae en mi corazón y mi corazón está endurecido, es un pedregal, está lleno de ramas, está lleno de hierba, entonces no puede producirlo el potencial que la palabra puede producir.
La palabra de Dios tiene poder y nosotros tenemos que escucharla y seguir la dirección. Pero si hay pedregales, piedras y hierbas en nuestras vidas, en nuestra palabra, cosas malas en nuestra vida, entonces no es buen terreno donde la palabra de Dios viene a caer. Y la palabra del Señor dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la única manera que la recibimos es por nuestro oído. Leyéndola por la mayoría del tiempo estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo, que cuando estamos leyendo, nuestro corazón, nuestro espíritu está recibiendo, porque estamos escuchando la palabra, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y rápidamente, hay 4 tipos de corazones o 4 tipos de terrenos, ¿verdad? Del corazón del ser humano. Y en esta tarde tú y yo nos vamos a identificar con uno de esos 4 terrenos, de estos 4 corazones. Y en primer lugar, si está tomando notas, apunte esto: el corazón contaminado. El corazón contaminado. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 8, verso 12 de Lucas, dice, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven, ¿verdad? La parábola del Señor dice que vienen las aves, vienen los pájaros y roban y se llevan esa semilla. Y en esta ilustración, esta parábola, esos pájaros es el diablo, el infierno, que viene a pelear para robarnos lo que Dios nos está diciendo, porque Dios quiere guiarnos, quiere traer éxito y quiere traer crecimiento a nuestras vidas. Muchas veces que Dios nos está hablando, pero hay basura en nuestro corazón y nuestro corazón está endurecido y hay contaminación. Y mi punto es esto: cuando nuestro corazón está contaminado, baja el poder de la influencia de la palabra de Dios que estamos escuchando, baja, disminuye todo eso y no permite que penetre y la palabra de Dios haga el cambio, haga lo que puede hacer y nosotros poder hacer los cambios en nuestras vidas. Mire, hablando de contaminación, hay dos contaminaciones que nos pueden afectar o impactar. Y esto, número 1, es lo que yo hago, mis decisiones. O decido caer, le digo sí a mi carne y caigo en pecado, mis malas decisiones. Y a veces cuando fallamos, cuando pecamos, a veces hay personas que ni lo confiesan, no dicen, bueno, ya la regué, pero no hacen una confesión delante de Dios diciendo, Señor, lo que tú dices es que está malo, lo cometí, lo hice y hice lo malo. Perdóname. Eso es confesar. Y a veces cuando no confesamos nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras malas decisiones, entonces nuestro corazón se hace duro y nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados y no podemos ir delante de la presencia del Señor porque nos sentimos culpables. Otra contaminación en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestras vidas es cuando tratamos de allegarnos a Dios y alguien nos ofende. Alguien nos lastima, alguien dijo algo o nos dicen algo y nos sentimos irritados, nos sentimos amargados, nos sentimos enojados y eso viene a contaminar nuestro espíritu, nuestro corazón. Y cuando no podemos perdonar, ¿verdad? Podemos perdonar a una persona, nos es difícil poder conectarnos con Dios y dejar que Dios nos hable porque está gritando dentro de mí el coraje, está gritando dentro de mí la amargura y esas cosas vienen a contaminarnos. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 23 y el 24, dice la Escritura que cuando vengas a ofrecer tu sacrificio, tu regalo ante el Señor, ante el altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra tu hermano, sino que si tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, deja tu presente ahí en el altar, ve y reconcíliate y luego regresa y ofrece tu sacrificio, ofrece tu presente al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede tratar con nosotros y ministrarnos si nosotros estamos contaminados con ira, estamos contaminados con amargura contra alguna persona. Y siempre parece que cada vez
que usted y yo nos queremos acercar al Señor, siempre el diablo nos tira una curva, nos manda una persona que nos irrite, una persona que nos ofenda, una persona que lastime nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y es difícil nosotros después que romper ese sentir para poder entrar a la presencia del Señor. Y la cosa es que si voy a la presencia del Señor y estoy mal con mi hermano, lo primero que Dios me va a decir, hey, arregla eso. Y luego después viene, habla conmigo para yo poder hablarte, porque si te hablo no me vas a escuchar, porque algo dentro de ti está hablando más fuerte que mi palabra en tu vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Aquí está la clave. Acepten con humildad. Aceptar la voz de Dios, la palabra de Dios con humildad. En otras palabras, todo perjuicio, toda opinión, eso queda abajo. Eso queda en el piso. Porque lo más importante es lo que Dios quiere sembrar en mi vida. Dice la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Estas palabras, tiene que morir mi opinión, tiene que morir mi deseo y mis planes, y que la palabra de Dios tenga preeminencia, primer lugar en mi vida. Y lo que Él dice, eso es lo que vamos a hacer. Y luego dice, porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra de Dios es la que nos va a salvar cambiando estas cosas. Pero lo interesante es que dice que nosotros, no Dios, nosotros debemos de quitar de nuestra vida lo malo y lo sucio. ¿Por qué? Porque entonces eso va a perjudicar el crecimiento y el adelanto de mi vida espiritual, de lo que la palabra de Dios puede producir. Mire, no podemos comenzar una nueva vida hasta que dejemos la vieja, la vida vieja, ¿verdad? No podemos empezar. Está como, ¿verdad? Cuando uno se está poniendo, se está probando ropa nueva, ¿verdad? A ver cómo se me ve este saco, esta chaqueta, esta chamarra, a ver cómo se ve. A ver, lo que tengo que hacer primero es quitarme lo viejo, lo que ya está usado, lo que ando usando, quitármelo para poder medirme o ponerme lo nuevo. Así también, ¿verdad? Si Dios va a hacer algo en mi vida, no podemos comenzar una vida nueva, no podemos comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos hasta que nos deshacemos, dejamos lo viejo, lo que ya no ocupamos. Punto número 2, hablando de los corazones, el corazón distraído, ¿verdad? Un corazón distraído es difícil de poder recibir la palabra del Señor, poder que la palabra de Dios tenga influencia y impacto en nuestras vidas. Lucas 8, versículo 13 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Wow. Hay momentos que vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y nos impacta y salimos contentos y alegres y wow, esta semana voy a ser victorioso, esa palabra fue para mí. Salimos de la iglesia emocionados, pero luego inmediatamente algo nos distrae, algo toma nuestra atención y se nos olvida lo que recibimos y regresamos a lo que éramos antes de que habíamos entrado a aquel servicio. Salimos de aquel culto, de aquel servicio bendecidos, con una mente cambiada y transformada, pero por un momento a veces alguien nos hace enojar, alguien nos dice algo o miramos algo en el noticiero, qué sé yo, ¿verdad? Y cambia nuestra actitud y se nos olvida y somos distraídos. Pueden ser cosas malas o también pueden ser aún cosas buenas que nos distraen de lo que Dios nos habló y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces en la mañana que me levanto, pasar tiempo con el Señor, abro mi iPad o mi celular y comienzo a leer la Escritura y de repente, ¡ding!, viene un mensaje, un correo electrónico o viene un texto de un familiar, de un amigo
Y rápidamente mi intención era entrar en la palabra porque estoy estudiando, leyendo la palabra o escuchando la palabra por medio de mi iPad. Y de repente viene una distracción y ya miro un correo electrónico y luego miro otro y otro. Y en vez de pasar más tiempo en la palabra, soy distraído y me ha ganado la curiosidad en vez de tener una disciplina. Todo el infierno y el diablo siempre tratará de quitar la palabra de Dios que nosotros hemos de escuchar. En una ocasión, Jesús llega a una casa, llega a la casa de Lázaro. Y Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y Jesús comienza a hablar. Siempre que Jesús hablaba, había un milagro, había una sanidad, había una enseñanza. Y Jesús estaba hablando, y la palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas 10:39, dice, Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres. Miren, lo importante es, Jesús está hablando y las dos tuvieron diferente actitud o acción. María se sentó a los pies de Jesús. Las dos estaban oyendo, pero una se sentó para escuchar. Se sentó, dejó todo lo que estaba haciendo, se enfocó y se puso a los pies de Jesús. La diferente actitud, que una recibió lo que el Señor estaba diciendo y la otra porque estaba tan ocupada, tan atareada, haciendo lo que estaba haciendo. Y mire, lo que estaba haciendo no era nada malo, era algo bueno. Estaba sirviéndole al maestro, preparando las tortillas y los frijoles. Bueno, no era mexicana, pero estaba preparando la cena, la comida y aún ella le dice, Maestro Jesús, dile a mi hermana María que se levante y me ayude. Pero el Señor le dijo, ella escogió lo mejor. Y a veces nosotros podemos estar ocupados aún en la obra de Dios, haciendo algo bueno, y dejamos de escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Nos es más importante la comisión, la cafetería, lo que estamos vendiendo, lo que estamos haciendo, porque es para la obra de Dios. Y dejamos por alto de escuchar la voz de Dios, que es algo que yo necesito para el crecimiento y la madurez en mi vida y para traer éxito en mi vida. Podemos ser distraídos por cosas buenas, así como con cosas malas. Mira, para escuchar la voz de Dios, tengo que bajar el volumen del mundo. Para escuchar la voz de Dios, tengo que bajar el volumen del mundo. Tenemos la radio, el televisor, el internet, todo abierto. Y todo estamos escuchando y queremos escuchar la voz de Dios. Y Dios siempre nos habla con una voz quedita, with a whisper, y nos está hablando en una manera muy quedadita. Nos está hablando, quiere hablarte, y a veces tenemos que apagar todo porque Él quiere nuestra atención, como María que se sentó a los pies del Maestro. El tercer corazón, el tercer terreno es el corazón inmaduro. El corazón inmaduro. El versículo 14 de Lucas capítulo 8 dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no madura, no crece, es inmadura. Miren, ¿cuántos de ustedes han sembrado y han crecido hierba? ¿Verdad que no? La hierba crece de sí. No se toma ningún esfuerzo para crecer hierba. Las hierbas crecen por donde quiera. Pero hay un mensaje muy fuerte cuando crece una hierba. Cuando crecen las hierbas en nuestro jardín. ¿Verdad? Ese mensaje es un mensaje de negligencia. Es un mensaje de descuido. ¿Verdad? Que descuidé el jardín y salieron estas hierbas. Y así también hay corazones donde crece la hierba.
Están creciendo las cosas en mi vida que no deben de crecer. Son ásperas, son feas, no son agradables, no tiene fruto, no produce nada. Y la cosa es que he descuidado mi corazón, he descuidado mi vida espiritual. Y no he escuchado la voz de Dios. Y está saliendo hierbas y está saliendo troncos de árboles y todo ahí. Y nada de la palabra de Dios puede crecer en mi vida. ¿Por qué? Porque he sido negligente y me he descuidado. Y lo importante es esto, que dijo que es la palabra de Dios que nos puede salvar. Y hay personas que perdemos relación con Dios, nuestro crecimiento, nuestra madurez en el Señor. ¿Por qué? Porque nos damos a las cosas del mundo. Dice, con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones y las riquezas y los placeres de esta vida. Las cosas materiales son más importantes que recibir la palabra de Dios. No tengo tiempo para Dios. Ando por aquí, ando por allá, pero no puedo ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas y los placeres, irme a los paseos, es más importante que... Y a ver cuándo le doy tiempo a Dios para que Dios me hable y Dios hable a mi vida. Mira, una de las razones que a veces nos sentimos como que estamos en una rutina, monótono nuestra relación con Dios, poca secona nuestra relación con el Señor y no hay crecimiento y no hay adelanto. ¿Saben por qué? Porque no hemos crecido, no hemos madurado. Está como, por ejemplo, un niño. A un niño le hablas, a un bebé, a un toddler, ¿verdad? Le hablas al lenguaje de que ellos te pueden entender. Pero si pasan 4 o 5 años y le sigues hablando de la misma manera, ese niño va a decir, hombre, quítate de aquí, por favor. Y ya no hablo como hablaba cuando estaba bebé. Háblame con un lenguaje más extenso, más profundo. Y ese es el punto, es que muchos de nosotros no hemos madurado y Dios no nos puede hablar más profundamente. Queremos que nos hable más profundamente, pero no hemos crecido en el Señor. Somos inmaduros y no hemos crecido y no hemos buscado una manera de cómo profundizarnos. Y mire, la cosa es, el que es maduro se profundiza. Entra en la palabra, lee la palabra, entra en el ayuno, se reúne con los hermanos en la oración, se reúne a la oración, al ayuno, a la consagración. ¿Por qué? Porque es maduro. Y muchas de las cosas, ¿verdad? Como una persona grande, madura, ¿verdad? No nos gusta irnos al trabajo el lunes en la mañana, levantarnos a las 5 a las 6 de la mañana para ir en la carretera y llegar al trabajo a tiempo. A ninguno nos gusta, pero la persona que es madura, es padre y provee para su familia, le gusta o no le gusta, se levanta, tiene una disciplina para ir a trabajar y para poder proveer para su familia. Así también el cristiano maduro. No esperes el sentir, no, tienes que ser maduro en crecer en tu relación con el Señor. ¿Sabe qué? No siento levantarme a orar, pero ¿sabe qué? Quiero crecer en el Señor, quiero profundizarme, quiero que Dios me hable, voy a ayunar, voy a orar para que Dios hable a mi vida. Es lo que hace una persona madura. El hombre, mujer maduro, ¿verdad? No le gusta levantarse temprano y sacar los botes de la basura para que se lleven la basura. Pero la persona madura dice, hey, esta semana que viene voy a tener basura y voy a vaciar estos botes. Hay que ponerlos, levantarme temprano y ponerlos. Soy responsable. Hey, nuestra vida espiritual, a veces la basura se amontona rápido. Y tenemos que sacar esa basura de nuestra vida y ser maduros y decir, a ver que voy a ir en oración y buscar a Dios para que Dios me hable, para vencer y sacar la basura de mi vida. Come on, somebody. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2, en una versión más moderna, es una escritura muy conocida que dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demuestran su fe. La versión antigua dice, tenemos una multitud de testigos, ¿verdad? Y luego dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer
tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Si noten, el escritor a los hebreos nos dice palabras de acción. Muchas veces queremos que Dios haga todo por nosotros, pero el Señor dice, no, tu crecimiento y tu adelanto depende de ti. Yo te ayudo, pero tú tienes que determinarlo. Por ejemplo, dice, fijémonos en personas de fe. Si ellos lo hicieron, que eso me dé ánimo, que yo también puedo terminar mi carrera con fe y con gozo. Y luego dice, corramos sin fallar, queriendo decir, la carrera, quiere decir que le eche ganas. Dios no lo va a hacer por mí. Yo tengo que correr la carrera que me es propuesta, lo que está por delante, echarle ganas. Y luego dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácil. En otras palabras, hay pecados y hay cosas que nos detienen de nuestro progreso, de nuestro adelante. Mire, puede ser una cosa buena que nos está perjudicando. Puede ser tu trabajo. Sí, tienes un trabajo y paga los biles y todo, pero te está deteniendo de tu crecimiento y progreso en el Señor, de pasar tiempo de calidad con tu familia y tener crecimiento. Oh, sí, paga los biles y se van a vacaciones, pero ¿qué de tu crecimiento? Dios no me hizo para estar en una oficina. Dios no me hizo para que toda mi vida la pasara en una fábrica. No, Dios me hizo para su gloria. Y a veces dejamos que cosas que son buenas nos estén perjudicando nuestro crecimiento, nuestro adelanto. Pues quizás pudiera ser una relación, una amistad malsana, una relación que no te está ayudando, no te está inspirando, te está animando a las cosas de Dios. A lo contrario, se la lleva criticando, hablando mal de los hermanos de la iglesia y de Dios. Y pues yo no sé, yo no creo. Y esas palabras no son neutrales, esas palabras comienzan a afectar tu espíritu. Y a veces tenemos que dejar esas cosas. O a veces son pecados en nuestras vidas, que ha sido un pecado favorito, algo que te llena, que te encanta, y te es difícil dejarlo. Y la palabra del Señor dice, quitemos. Haz ese esfuerzo de quitar. Dios nos ayuda, pero yo tengo que decidir, terminar mi carrera. Y luego por último dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, queriendo decir que si pongo mi mirada en Jesús, es lo que me va a inspirar hacer las decisiones difíciles de quitar cosas de mi vida para poder correr y para llegar donde Él está, porque Él tiene promesas para nosotros. Cuando hay una madurez en nosotros, ¿verdad? Hacemos la decisión de llegar a la oración, de entrar a la palabra del Señor, entrar en el ayuno de 21 días. O sea, es duro, es difícil, pero porque soy maduro, quiero profundizarme, quiero que Dios me hable y sentir una frescura de Dios. Entonces me enfoco en buscar más del Señor. Come on, somebody. Quiero que apuntes esto si estás tomando notas. La madurez llega cuando dejamos de hacer excusas y comenzamos a hacer cambios. ¡Wow! Esa declaración está poderosa. La madurez llega cuando dejamos de hacer excusas. Somos buenos para decir, pues no puedo porque tengo esto, tengo lo otro. No puedo porque mi trabajo. No puedo porque mi familia. No puedo. Una bola de excusas. Pero la madurez comienza cuando hacemos cambios. ¿Sabe qué? Ya dejar de hacer excusas y hacer cambios en mi vida si quiero un adelanto y un crecimiento en mi corazón y en mi vida. Eso se llama compromiso, comprometerme, ¿verdad? Que voy a escuchar la voz de Dios. Quiero deshacerme de cosas que me están quitando el poder oír, escuchar lo que Dios me está pidiendo para tener un crecimiento en mi vida. El cuarto y último terreno o corazón, ¿verdad? Es el corazón preparado. Es el corazón preparado. Hace unos años atrás, cuando se estaban apenas vendiendo mucho los teléfonos celulares, ¿verdad? Había diferentes planes con diferentes compañías que podía uno comprar, ¿verdad? El tiempo para hablar en el celular. Y creo que era, no sé si era Verizon o no me acuerdo, pero decía el comercial,
Can you hear me now? Can you hear me now? ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Mi punto es esto, ¿puedes escuchar la voz de Dios? Si no la has podido distinguir y escuchar, quiere decir que el volumen del mundo, las voces de otros están hablando muy fuerte y no has hecho el tiempo para pasar con Dios. Pero el corazón preparado, el corazón que está bien preparado con el Señor, ¿verdad? En las cosas de Dios, puede distinguir la voz del buen pastor y seguirlas porque Él va por delante de nosotros. Miren lo que dice el versículo 15 del capítulo 8 de Lucas. Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha, producen buen fruto, producen crecimiento. Si hay algo que nos alegra es ver crecimiento, ver las cosas crecer en nuestra vida. Y mi punto es esto, para poder mantener un buen terreno y poder producir, ¿verdad?, lo que Dios quiere producir en mí, hay tres cosas que ocupamos hacer. Número uno es el arrepentimiento, arrepentirnos, cambiar nuestra manera. Si estoy haciendo esto y esto no me está produciendo, progresando, adelanto en mi vida, entonces hay que hacer un cambio. Y el arrepentimiento es tener un cambio de pensamiento, un cambio de deseo, dar la vuelta y regresar. Y Dios nos invita al arrepentimiento, ir hacia Dios y empezar a obrar, no ser oidor, sino no solamente un oidor, pero un hacedor de la palabra del Señor. Lo siguiente es reenfocar mi vida. ¿Verdad? Cuando me reenfoco, ¿verdad? Cuando que quiero levantarme temprano para orar, entonces me voy a reenfocar en que me voy a levantar temprano. Me voy a acostar temprano para levantarme temprano. Voy a preparar un día para el ayuno. No, a ver si ayuno. No sé si voy a ayunar. No, preparar que el siguiente día no voy a comer de esta hora a esta hora, o solamente voy a comer esto y beber aquello, y hacer un plan y prepararse, ¿verdad? Enfocar nuestra vida en el Señor. Y por último, en tercer lugar, reaviva, ¿verdad? Revivir o reaviva, y decirle al Señor, enciende el fuego en mí. Señor, quiero amarte más en mi vida. Me gusta lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 7:1. Dice, estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios, entonces purifiquémonos, alejándonos. ¿Cómo me voy a purificar? Alejándonos de cualquier cosa que contamina nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Y luego dice, dediquemos nuestra vida por completa a Dios. La palabra dedicar quiere decir enfoca, determina enfocar tu vida, dedicar nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos, o el temor a Dios, de tomar a Dios en serio en nuestras vidas. Si voy a tomar a Dios en serio, tiene que haber arrepentimiento. Si voy a tomar a Dios en serio, necesito enfocarme o reenfocar mi vida. En tercer lugar, traer un avivamiento, revivir mi espíritu y conocer al Señor más íntimamente. Mire, si tu vida es como una nave que lleva una vela, las velas en las naves siempre ocupan el viento para poder moverlas. Quizás en tu vida ahorita te sientes como esa nave, ¿verdad? Tienes tu vela levantada, pero no hay viento y te sientes estancado, estancada. Estás en tu matrimonio y tu matrimonio no ha adelantado, se siente estancado. Eres un padre, una madre, y estás criando una familia y parece como que las cosas no se están adelantando, están estancados. Es tiempo de buscar la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios, que venga el viento del Espíritu Santo a mover, ¿verdad?, nuestra nave hacia adelante en el nombre del Señor. Y la única manera que lo vamos a hacer es profundizándonos, buscando del Señor, buscando escuchar la voz de Dios, escuchando la dirección de Dios para nuestras vidas.
tener una desesperación y decir: Señor, te necesito. Señor, tengo hambre de ti, deseo de ti, quiero más de ti. Si estás tomando notas, apunta esto: la voz de Dios es más clara en nuestro ambiente preparado. La voz de Dios es más clara en un ambiente preparado. Cuando me preparo para escuchar la voz de Dios, preparo mi corazón, me arrepiento, limpio mi corazón, quito las cosas, la inmundicia, lo que está allí, puedo escuchar la voz de Dios y puedo bendecir mi hogar, puedo bendecir mi familia, puedo tener un adelanto en mi vida. Miren, los plátanos crecen mejor en Panamá que en la ciudad de Nueva York. La piña crece mejor en Hawái que en Alaska. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El clima, el terreno preparado para producir ese fruto, están esas tierras que están preparadas para eso, que tienen el mejor ambiente. Lo que quiero decir, si quiero producir el buen fruto, el 100 por 1 en mi vida espiritual, es un corazón limpio y preparado. Y es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué te parece si en esta tarde oramos y decimos: Señor, prepara mi corazón para poder escuchar tu voz, para poder escuchar la dirección para mi vida? El buen pastor va por delante y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Para el día de mañana yo quiero pedirle a Dios y orar y decir: Señor, en la mañana quiero oír tu voz, porque tengo cosas que hacer en el trabajo, en el estudio, en la escuela, con la familia, pero ocupo la dirección de tu voz en mi vida. Este día te reto. Hay que buscar escuchar la voz de Dios clara para nuestras vidas. Si ve usted esta foto, si usted ve esta foto, miramos la Biblia. Y la pregunta es: ¿me puedes escuchar? Me imagino que esa es la voz de Dios. Muchas veces no podemos escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Así como esos headsets, headphones, están desconectados, no están conectados. A veces no estamos conectados con Dios y no podemos escuchar la voz de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, que tú pongas un sentir, el querer como el hacer de tu buena voluntad. Ocupo escuchar tu voz para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mi matrimonio, para mi trabajo, mi carrera. Ocupo, Señor, te necesito. Tú eres el buen pastor y siempre estás hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Quiero ser como aquella mujer Marta, que se sentó a los pies de Jesús para enfocarse y escuchar la voz del Maestro. Señor, habla a mi vida en el nombre de Jesús. En esta tarde mi deseo es que Dios te bendiga. Si tú todavía no conoces al Señor Jesús o te has entregado a Él, esta tarde yo te invito: entrega tu corazón, entrega tu vida. Dile: Señor, soy pecador, te he ofendido, te pido perdón. Entra en mi vida, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Hazme una persona nueva y voy a obedecer tu palabra, siendo bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Y ahora lléname con tu Santo Espíritu y Él lo va a hacer. Mi deseo, hermanos y amigos, es que Dios les bendiga. Les amamos, les esperamos aquí el próximo jueves y también este domingo a las 8 en la oración, a las 9 en nuestro culto de español, a las 11 en nuestro culto en inglés. Que Dios les bendiga.